Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a comenzar la unidad número 4. Vamos a comenzar justamente como siempre hacemos cuando tenemos una unidad, conceptos básicos. Vamos a recapitular todo eso que estuvimos viendo para empezar otros conceptos básicos. Por ejemplo, el concepto de gobierno. Tenemos varias definiciones de conceptos de gobierno, pero yo creo que esta es la más adecuada, la más fácil de representar, que es centro, a partir del cual se ejerce el poder político, ya habíamos visto que era poder y cómo podía ser político, en una sociedad. Es decir, el poder político se ejerce a la sociedad desde este centro, llamado gobierno, ¿sí? Después tenemos otras definiciones particulares. Es bueno hacer la diferencia entre gobierno y Estado, porque el gobierno cambia, porque el poder político cambia. Pero el Estado permanece, que son todas estas normas, reglas, Constitución Nacional, toda la superestructura que los envuelve, ¿sí? Entonces, el gobierno está relacionado fielmente al concepto de administración, cómo se administra este poder político. Dentro de esta administración hay una relación entre gobernantes y gobernados. Gobernantes, los que nosotros elegimos democráticamente para que ejerzan ese poder político, gobernados nosotros, la sociedad. Esta relación entre gobernantes y gobernados toma en cuenta las decisiones de estos gobernantes, que tienen tres características. Estas decisiones deben ser soberanas, ¿sí? Me parece que el concepto de soberanía hasta ahora quedó claro. Obligatorias, es decir, yo no puedo contradecir a estas decisiones debido a que tiene consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las generadores de sanciones. Si yo no cumplo, voy a tener una sanción. Estipulada por una ley, estipulada por la Constitución Nacional, el Código Civil, el Código Penal, pero sanción al fin. Esas son las bases de las decisiones políticas. Ahora vamos a ver otro concepto muy interesante que nos va a seguir hasta final de año, que es el de legitimidad. ¿Qué es algo legítimo, pero en política? ¿Qué es la legitimidad en política? Y lo voy a resumir de esta manera. Es transformar la obediencia que nosotros le podemos tener al poder político en adhesión. Que yo esté de acuerdo, que me guste, que me sume a esa corriente política. La legitimidad se basa en la confianza que tiene el pueblo en el dirigente. Entonces, cuando yo empiezo a ver que el dirigente está haciendo las cosas bien, empiezo a darle legitimidad a lo que dice y a lo que hace. Confío en que eso es verdad. Confío en que va a funcionar. ¿Se entiende? Entonces, transformo una simple obediencia al hecho de reconocerte como presidente o etcétera, otro puesto político, en adherir a lo que estás diciendo y creerte y darte la legitimidad del gobierno. Y la legitimidad que le da la sociedad a los gobernantes es muy importante, porque si no hay legitimidad, no hay creencia en el gobierno, no hay creencia en que las instituciones pueden resolver los problemas. Weber decía que había tres tipos de legitimidad. La tradicional, que venía de las costumbres. Por ejemplo, las monarquías. Las monarquías son legitimidades de costumbre, ¿no? De hace muchísimos años. Eso no se cuestiona porque es así, viene de hace años y punto. Y ya todos sabemos lo que significa ser rey, ser reina y se respeta, se legitima, pero tradicionalmente. La carismática, que tiene que ver con las características personales del que esté ejerciendo el puesto político. Es decir, que yo le crea a través de que el discurso es muy bueno, de que sus características me brinden confianza, de que crea que debido a tal estudio, a cómo se comporta, cómo se mueve, cómo comunica, me parezca un líder carismático y por lo tanto le doy una legitimidad carismática. Esto ha pasado a lo largo de la historia con muchísimos gobernantes, tanto de facto como de no, ¿sí? Pero tienen que tener una personalidad, un liderazgo carismático. Y la racional legal, que se basa en el cumplimiento de las normas. Es decir, yo veo cómo el presidente respeta las mismas cosas que dice, las cumple, todas las promesas de campaña que hizo las cumplió. Y digo, ok, muy bien, es una legitimidad racional legal la que le estoy dando a esta persona, porque está cumpliendo con las expectativas que me generó, ¿sí?
Más allá de eso, Weber también plantea que se tiene que dar en tres dimensiones la legitimidad, se tiene que analizar en base a tres dimensiones. La primera es cómo accede al poder ese candidato. Es muy importante porque si el candidato accede al poder de una forma ilegítima, como vimos en la unidad pasada, es muy difícil darle legitimidad a ese gobierno o a ese candidato porque no accedió por las formas democráticas al poder. Tenemos el ejercicio y los resultados, es decir, que yo vea cómo se desempeña en ese cargo político y los resultados que va teniendo para poder darle legitimidad. Si promete, no cumple, es cualquier cosa y no se termina haciendo nada, eso va a hacer que yo pierda legitimidad, ¿no? Y el tercero es la capacidad de representación, o sea, que sea una persona que pueda absorber de una forma correcta el poder político y pueda representarnos como sociedad, que tenga la capacidad, por ejemplo, de ser un representante para nuestro país en el exterior, ¿no? Si nosotros vemos que no tiene las características que nosotros pensamos que debería tener un gobernante, que hable mal, que no sepa conjugar los verbos, que no haya leído mínimamente de lo que tiene que hablar o que no esté informado sobre nuestra historia nacional, por ejemplo, esa es una dimensión que estaría perdiendo de la legitimidad, la capacidad de representación. Bueno, espero que se haya quedado claro. Este tip de legitimidad lo vamos a seguir plasmando a lo largo del Meet y les voy a pedir como consigna. Pónganme en los comentarios algún presidente que ustedes creen que haya tenido legitimidad por su pueblo y qué tipo y por qué. Puede ser argentino, latinoamericano, estadounidense, europeo, asiático, africano, no importa. Pero quiero que apliquen este concepto de legitimidad en comentarios. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo.